noches en la carretera pueden ser solitarias, pero pocas veces me he sentido tan vulnerable como aquella vez. Era una noche sin luna. La oscuridad parecía consumirlo todo, y el silencio solo era roto por el sonido constante del motor de mi coche. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarles es una experiencia que me persiguió por mucho tiempo y que aún me atormenta algunas noches. A menudo había escuchado de sucesos extraños en carreteras, sin prestarle especial atención, hasta que me tocó vivirlo. Era una de esas noches que parecen no tener fin. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes gruesas y negras, y la única luz provenía de los faros de mi coche, que se deslizaban por la carretera como dos haces de esperanza en la inmensa negrura. Había salido de la ciudad tarde, después de una larga jornada de trabajo, y me dirigía a un pequeño pueblo en la provincia de Soria, donde me esperaba un fin de semana de descanso, en la casa rural de un amigo. El trayecto debería haber sido de unas 3 horas, pero había decidido tomar una ruta alternativa para evitar el tráfico pesado de la autopista. La carretera secundaria, sinuosa y desierta, prometía un viaje más tranquilo y relajado, o al menos eso pensaba. No sabía que esa decisión me llevaría a una experiencia que cambiaría mi percepción de muchas cosas. Conducía con la radio apagada, disfrutando del silencio y de la sensación de soledad que la carretera ofrecía. Los árboles formaban un túnel oscuro a ambos lados del camino. Sus sombras danzaban bajo la luz de los faros. Había algo hipnótico en la monotonía del asfalto, una tranquilidad que pronto se vería interrumpida. Después de una hora de conducir sin incidentes, comencé a sentir una extraña sensación de incomodidad. No sabía si era el cansancio o simplemente la naturaleza inquietante del entorno, pero algo no se sentía bien. Una ligera neblina comenzó a cubrir la carretera, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Aumenté la velocidad de los limpiaparabrisas, pero no ayudó mucho. La neblina parecía casi tangible. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una figura oscura se recortaba contra la bruma. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre, parado en medio de la carretera, con los brazos extendidos en señal de auxilio. Mi corazón dio un vuelco, y aunque mi primer instinto fue detenerme y ayudar, algo en la situación me hizo dudar. Reducí la velocidad y me acerqué con cautela, deteniéndome a escasos metros de él. Bajé la ventanilla y, con una mezcla de curiosidad y preocupación, le pregunté: ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda? El hombre se acercó al coche, y bajo la tenue luz de los faros, pude ver su rostro. Tenía una expresión de desesperación y sus ojos oscuros y hundidos reflejaban una angustia profunda. Vestía ropa oscura y desgastada, como si hubiera estado vagando por la carretera durante mucho tiempo. «Por favor, ayúdeme», dijo con voz temblorosa. «Mi coche se ha averiado más adelante. No tengo cobertura en el móvil y necesito llegar a un lugar seguro». Sus palabras sonaron sinceras, y aunque una voz en mi cabeza me decía que algo no estaba bien, no pude ignorar su súplica. Asentí y le invité a subir al coche. El hombre, que dijo llamarse Juan, se acomodó en el asiento del copiloto mientras yo reanudaba la marcha. A medida que avanzábamos, intenté entablar una conversación para aliviar la tensión que se había instalado en el coche. «¿Qué le sucedió a su coche?», pregunté, intentando sonar casual. «No lo sé. Simplemente se detuvo», respondió, mientras miraba fijamente hacia adelante. Intenté revisarlo, pero no sé mucho de mecánica. Solo quiero llegar a la próxima estación de servicio. Su respuesta no me tranquilizó del todo, pero decidí no presionar más. Condujimos en silencio durante varios minutos. El único sonido era el zumbido del motor y el murmullo lejano de la brisa que se filtraba por las rendijas del coche. La neblina se volvía cada vez más espesa y el ambiente más opresivo. Fue entonces cuando noté algo extraño en el retrovisor. Una sombra oscura parecía seguirnos,
deslizándose entre los árboles a la misma velocidad que el coche. Parpadeé varias veces, pensando que era un juego de luces y sombras, pero la figura continuaba allí, moviéndose de manera antinatural. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no dije nada a Juan, que parecía ajeno a todo. De repente, sin previo aviso, el coche empezó a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos en medio de la nada. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Miré a Juan, quien permanecía inexpresivo, como si esperara que algo así ocurriera. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió él, aunque su tono parecía sugerir lo contrario. «Tal vez deberíamos salir y revisar». La idea de salir del coche en medio de la oscuridad y la neblina me aterraba, pero no veía otra opción. Tomé una linterna del maletero y ambos salimos al frío aire nocturno. La neblina era aún más espesa fuera del coche, y una sensación de desasosiego me envolvía. Nos acercamos al capó y lo levantamos. La linterna arrojaba una luz amarillenta sobre el motor, pero no parecía haber nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observados era abrumadora. Sentía los ojos de algo o alguien sobre nosotros escondido en la oscuridad. Fue entonces cuando lo oímos. Un susurro apenas audible que parecía provenir de la neblina. Era una voz débil, como un eco lejano, pero claramente era humana. Juan y yo nos miramos y pude ver el miedo reflejado en sus ojos. «¿Qué fue eso?», pregunté. «No lo sé», respondió él, pero su voz traicionaba su temor. Decidimos regresar al coche, pero cuando giramos hacia el vehículo, vimos algo que nos heló la sangre. La sombra que había estado siguiéndonos ahora estaba junto al coche. Una figura oscura y difusa, como una mancha de negrura en la neblina. No tenía rasgos distinguibles, pero su presencia era inconfundible y aterradora. Sin pensarlo 2 veces, corrimos de vuelta al coche y cerramos las puertas con un golpe. El corazón me latía a 1000 por hora, y mis manos temblaban mientras intentaban encender el motor de nuevo. Contra toda lógica, el coche arrancó al primer intento, y sin mirar atrás, pisé el acelerador y nos alejamos de allí tan rápido como pudimos. La carretera parecía interminable, y la neblina seguía envolviéndonos. Juan permanecía en silencio, su rostro pálido y sus ojos fijos en el horizonte. La tensión era palpable y cada minuto que pasaba aumentaba mi sensación de peligro. Después de lo que parecieran horas, finalmente vimos las luces de una estación de servicio a lo lejos. La visión de ese oasis, en medio de la oscuridad, fue un alivio indescriptible. Me dirigí directamente hacia allí y aparqué el coche cerca de la entrada. Nos bajamos rápidamente y entramos en la pequeña tienda, donde un hombre de mediana edad nos recibió con una mirada curiosa. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó el hombre mirándonos con cierta preocupación. «Necesitamos ayuda», respondí, intentando mantener la compostura. «Nuestro coche falló en la carretera y hay algo ahí fuera». El hombre nos observó con atención y su expresión cambió a una mezcla de comprensión y preocupación. «Pasen, aquí estarán seguros», dijo, invitándonos a sentarnos. Mientras nos acomodábamos en unas sillas junto al mostrador, el hombre se presentó como Antonio. Nos ofreció café caliente, que aceptamos con gratitud. A medida que le contábamos nuestra experiencia, la expresión de Antonio se volvió cada vez más seria. «He oído historias similares de esa carretera», dijo finalmente. «No es la primera vez que alguien me cuenta sobre sombras y susurros en la niebla. Algunas personas creen que está maldita, que algo oscuro habita en esos bosques», dijo entre risas. Sus palabras no me hicieron gracia en absoluto. La idea de que esa carretera pudiera estar maldita parecía sacada de una película de terror, pero después de lo que habíamos vivido, no me parecía tan descabellado. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo el peso del cansancio y la desesperación. «Lo mejor es esperar aquí hasta que amanezca», respondió Antonio. «La luz del día disipará la niebla. Además, tengo algunas herramientas
Podemos revisar el coche por la mañana. Aceptamos su consejo y pasamos el resto de la noche en la estación de servicio. El lugar, aunque modesto, ofrecía una sensación de seguridad que nos permitió relajarnos un poco. Aquel hombre dejó a un lado aquel humor fuera de lugar y nos contó que en ese tramo de carretera habían sucedido cosas extrañas y documentadas a lo largo de los años. A medida que hablaba, la oscuridad de la noche fue cediendo pese a los primeros destellos del amanecer. La neblina comenzó a disiparse y con la luz del día, el miedo que había sentido durante la noche anterior parecía casi irreal. Sin embargo, la experiencia seguía fresca en mi mente y sabía que no podía olvidarla fácilmente. Antonio nos ayudó a revisar el coche y, para nuestra sorpresa, no había nada mecánicamente mal. El vehículo arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Agradecimos a Antonio por su ayuda y nos despedimos, retomando nuestro camino con cierto alivio. A medida que avanzábamos, la carretera parecía menos amenazante bajo la luz del día. Los árboles, que la noche anterior habían formado un túnel oscuro y opresivo, ahora se veían casi acogedores. Sin embargo, la sombra de lo que vivimos seguía acechando en mi mente. Cuando finalmente llegué a mi destino, la casa rural de mi amigo, él me recibió con alegría y hospitalidad. Traté de disfrutar del fin de semana, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo ocurrido. ¿Qué había sido esa sombra? ¿Qué significaban los susurros? Y lo más importante, ¿volvería a encontrarme con ese terror si alguna vez volvía a esa carretera? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Una semana después, recibí una llamada de la policía. Me informaron que un cuerpo había sido encontrado en la carretera, donde habíamos tenido nuestra experiencia. Lo más perturbador era que el cuerpo correspondía a un hombre que había desaparecido meses atrás en circunstancias similares a las que nosotros habíamos vivido. Su coche había sido encontrado abandonado y no había señales de él hasta ahora. La noticia me dejó helado. Había algo en esa carretera que atraía a la gente y luego la atrapaba en un ciclo extraño de terror. Decidí no buscar más respuestas. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Sin embargo, cada vez que veo un tramo de carretera solitaria, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a respetar las historias y leyendas locales y a ser más cauteloso en mis viajes nocturnos. Aunque no puedo explicar lo que pasó, sé que fue real. El miedo, la sombra, los susurros en la niebla, todo fue demasiado tangible para ser solo una ilusión. Con el tiempo, he tratado de seguir adelante y dejar atrás esa noche. Sin embargo, a veces, en mis sueños vuelvo a encontrarme en esa carretera, conduciendo a través de la neblina, con la sensación de ser observado. Y siempre, sin importar cuánto intente escapar, la sombra está ahí, esperando, acechando en la oscuridad. Así que si alguna vez se encuentran en una carretera solitaria en medio de la noche, recuerden esta historia. Y si ven una figura oscura en la niebla, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. Algunos encuentros pueden cambiar su vida para siempre y no siempre para bien, porque en la carretera del silencio, el verdadero terror no siempre es lo que se ve, sino lo que se siente.